Otra situación en nuestro país, porque desde noviembre de 2017, ustedes saben, comenzó a regir el nuevo Código de Proceso Penal, donde los fiscales, quienes a partir de entonces lideran las investigaciones y son quienes acusan en los juicios, tienen a disposición dos figuras jurídicas que han incurrido con frecuencia. Estamos hablando del 97% de los casos para resolver los conflictos, que es la suspensión condicional del proceso y los acuerdos abreviados. Desde la Asociación de Magistrados se indica que los jueces están disconformes con alguna de esas penas que muchos fiscales han acordado con delincuentes. Nosotros hemos hablado en las últimas semanas de algunas que han sido muy criticadas también por la opinión pública. Vamos a recibir al presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar. Bien, y bueno, decíamos de este nuevo código donde fue muy criticado en el arranque, luego se le pidieron algunos cambios. En las últimas cifras, además de rapiñas y de homicidios, han dicho que bueno, que tiene que ver porque subieron en noviembre, donde se comenzó a regir, pero ustedes están solicitando otros cambios. ¿Cuáles son? Bueno, creo que con, digamos, la atendible necesidad de los titulares, de repente se planteó lo que nosotros pusimos de una manera como que estamos queriendo alguna modificación en carácter, digamos, de necesidad o imperiosa. Digamos, en un contexto de evaluación de la aplicación del código, nosotros que, por supuesto, no estamos en la línea de comparar con lo anterior, porque eso ya no tiene sentido, el código vino para quedarse, y bueno, lo que simplemente le decía en ese contexto de evaluación, señalamos, incluso se nos preguntó por algunas condiciones que se acordaban en el marco de un procedimiento abreviado o en el marco de la suspensión condicional del proceso. Y en ese sentido venimos trabajando los jueces durante el año que terminó y en actividades donde han participado incluso digamos, jerarcas del sistema penitenciario, de fiscalía y con fiscales, sobre la necesidad de que estas medidas, condiciones que se acuerdan tengan un sentido, es decir, se utilicen de manera que contribuyan a la reinserción, habilitación, como quiera llamarse, del imputado. Y se manejaron 2 o 3 ejemplos o casos donde parecía que no tenía mucho sentido. Nobleza obliga, en esos casos, el de la prohibición de acercamiento al cajero y alguno otro que no me acuerdo. El de G20 que le dejaron ir a balizas. Bueno, sí, ese tiene una explicación. Por el de balizas, yo ya lo dije varias veces, creo que el caso era un caso muy menor porque se publicitó que la persona que había tenido, digamos, ese beneficio de postergar el cumplimiento de la, la medida de presentarse ante la autoridad, había participado en actos de vandalismo y en realidad se le imputó otra cosa, simplemente violencia privada por tapar el lente de una cámara. Bueno, entonces en ese marco como que la postergación de la medida en realidad no tendría que tener demasiada, digamos, escandalizar demasiado. En el otro caso de cajero, la presidenta de la Asociación de Fiscales aclaró, y creo que es oportuno que lo reitere yo como su vocero en este caso, que esa medida se inscribió en un caso donde hubo otras medidas. Es decir, se le impuso la obligación de acercarse al cajero, pero además las tareas comunitarias por 6 meses, aclaró ella, y la de presentación ante la autoridad policial. Doctor, sí, el tema de los acuerdos, lo que pasa es que muchas veces, que es lo novedoso en todo por lo menos que conozcamos, porque también este cambio, lo ha dicho Jorge Díaz, el fiscal aquí, el cambio del código permite conocer detalles del proceso que antes la opinión pública no conocíamos. El tema de los acuerdos da la sensación que si el imputado reconoce que cometió el delito, digamos, la víctima lo que pretende es que tenga un castigo ejemplarizante para su reinserción. Entonces, me reconoce que me robó, reconoce que cometió el delito y todo, y hace un acuerdo con el fiscal y termina con una pena o menor o con algo de ley de faltas. Entonces, ahí es cuando la víctima dice, esto no es justo. Bueno, habría que ver caso a caso si la víctima no estuvo de acuerdo, porque tienen alguna instancia de participación. Lo que no tiene nuestro sistema es la figura del querellante, es decir, que la víctima pueda tener, digamos, pueda oponerse al acuerdo.
si puede oponerse, puede impugnarlo, y eso ocurre, digamos, en otros sistemas acusatorios, se le da esa participación. No en todos. De todas maneras, este sistema... ¿Y eso no contradice un poco lo que se ha dicho, que el nuevo código le da más prioridad a la víctima o le da un rol que antes no tenía? Le da poco. Es decir, lo que creo que hay un acuerdo, pero no es, quizás hace un año nomás que aplica... Claro. La figura del querellante es una figura que le da más legitimidad a un sistema como este, porque en definitiva estas cosas que estamos comentando, bueno, el querellante puede oponerse. ¿Y eso sería solicitado en las modificaciones, por ejemplo, esa figura? Se modificó en el... Nosotros no estamos planteando concretamente ninguna modificación ahora. Bien. En agosto se modificó, es decir, se introdujo una modificación que por lo menos la víctima siempre tenía que estar enterada de un acuerdo. Cuando había un acuerdo se tenía que enterar, pero no se está nada más que enterar. Es decir, si bien eso es positivo al momento, porque los fiscales y los defensores saben que la víctima está enterada, que puede haber, que va a conocer los términos del acuerdo, no es lo mismo que pueda oponerse, ¿no? Eso hasta ahí llegó, digamos, es un paso, un pasito. En algún momento pienso que la intervención, la figura del querellante tendría que venir. Pero digo, esto de la justicia que, digamos, consensuada, se llama así, ¿no? Con el acuerdo, es decir, a nosotros nos complica un poco, nos complica de visualizarlo y aceptarla, porque venimos de un sistema donde eso no existía, donde era, no hace muchos años, como una especie de algo pecaminoso, ¿no? Es decir, que se pudiera acordar. La jerarquía siempre digo, si cometió un delito, tiene que pagar, y generalmente asociado eso a la cárcel. Bueno, ese sistema ya no está, o por lo menos no está para los delitos menores. A veces lo que se plantea o llama un poco la atención es cuando el delito no parece ser muy menor y que es otro tema, en tono abreviado, se pactan penas llamadas mixtas, un poco una parte en prisión y otra parte en libertad vigilada. Y lo que a veces se señala que ese periodo de libertad vigilada no está acompañado por un seguimiento, o no hay infraestructura para un seguimiento firme. Dijo recién no muy menor. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Santa Lucía, que hay una muerte, la de Hernán Fiorito, y la última resolución que fue también bastante criticada? Habló también el padre, dijo, bueno, esto es como deciden venir hasta acá, matar a alguien y no pasa nada. Bien, ahí lo que ocurre es que es decir, es un procedimiento del sistema anterior. Es decir, no es un caso de justicia acordada o consensuada. Simplemente en un procedimiento regido por el sistema anterior se aplicó una norma del actual sistema, que es que una persona no puede estar en prisión preventiva más de 2 años sin acusación. O sea que ahí se puede hacer un mix de los dos sistemas. Se hizo un mix. En agosto se aprobó una norma para evitar el mix, y en el caso del mix se hizo igual. Y no sé si, digamos, hay una explicación, digamos, un argumento para eso. Pero es legal hacerlo, entonces. Bueno, es decir... ¿O hay fallas en el procedimiento? Ahí tengo entendido que se le pidió informes a la Fiscalía por parte del Fiscal General a ver qué era lo que había sucedido, pero en realidad el mix ese, en principio, no tendría que haber... Porque además fue discutido si porque una persona estaba del titular de licencia y la decisión la tomó otra persona. Bien, esos pormenores de la Fiscalía lo tendrá presente, digo, pero yo quiero insistir en esto porque lo que primero que salió fue que por el Código Nuevo se había producido este efecto, y en realidad justamente en agosto se introdujo una norma para evitar ese traslado de la norma del sistema nuevo al sistema anterior, porque responden a lógicas diferentes. Ese plazo de 2 años en el sistema nuevo es impensable que ocurra, es decir, una prisión preventiva que se extienda sin acusación 2 años no está lejísimo de ser algo posible. Y en el sistema anterior, por la mecánica, porque todo, digamos, se jugaba con la prisión preventiva, etcétera, y no es tan extraordinario en casos donde hay cierta complejidad en la investigación, muchos imputados, etcétera, como sería este caso. Ahora, ¿qué hay de cierto con esto de que con estos acuerdos o con esta justicia consensuada a veces los jueces se sienten dejados de lado o, como dicen, entre comillas, pintados? ¿Es así? Bueno, y eso es una cuestión también relativa, es decir,
Hay distintas formas de establecer esa justicia consensuada. Una que es que la Fiscalía y el imputado pueden hacer cambiar los hechos, acordar cualquier cosa. Y otra es, como lo que tenemos nosotros, aunque no está demasiado claro, que el juez tiene que dictar una sentencia que incluso puede absolver. Además que antes puede admitir o rechazar el acuerdo. Claro. Y nosotros lo que planteamos, pero no es unánime, no es una posición gremial, ni mucho menos, sino que es algo que estamos tratando de convencer, es que el juez no es un mero homologador ni está pintado. Que el juez, cuando se producen estos acuerdos, sin necesidad de emitir una resolución de rechazo, qué sé yo, cuando, por ejemplo, ve que la medida acordada, la condición acordada es presentarse ante la autoridad policial y la persona, el imputado es un adicto, es una persona que tiene trastornos mentales, digo, esa medida es improductiva absolutamente. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que en esa instancia, como en otros países existe, se haga, como decía Operti hace un rato, un tratamiento personalizado, es decir, un diagnóstico personalizado, a ver qué medidas pueden ser útiles y qué medidas puede cumplir. Bueno, y algo de eso que nadie está usando porque el Vilar de Bo colapsó, por ejemplo. Bueno, sí, se lo atribuye al código, también estaba, no pude leer. Estaba hoy sí en la prensa. Sí, pero digo, es algo como, suponiendo que fuera el código, habrá que ver qué es lo que tiene que cambiar en el Vilar de Bo, porque el código no es una cosa que pueda cambiarse todos los días. Pero quizás ahí hay otra explicación, pero que tiene que ver con se modificó la llamada ley de psicópatas, que antes, bueno, en fin, facilitaba la internación compulsiva, etc. Hay, en este caso, en este sistema, en el actual, digamos, estado de cosas, hay una cosa algo muy claro, que es, en el sistema criminal no se toma en serio, digamos, la posibilidad de prevenir que una persona que comete un delito menor ingrese al sistema penal, reincida y cometa delitos mayores. Es decir, se puede atajar esto. Estados Unidos, que siempre se le señala como el paladín de las medidas duras, tiene sin embargo también un sistema de justicia llamada terapéutica, que es la que frena estas situaciones, baja muchísimo la reincidencia y es un sistema que nace de los jueces. Después se transforma en ley porque el Congreso lo ve altamente positivo, la policía también, Estados Unidos también la ve positivo. O sea que en la práctica es realizable, sí. Se pueden hacer esas medidas alternativas acá. Y lo que pasa es que acá lo que tenemos que hacer es coordinación, porque se habla mucho que, es cierto, se precisan recursos, pero creo que Uruguay tiene una red institucional bastante fuerte que se podría aprovechar y estamos tratando de eso. Por eso digo, este tema vincula con esto. De que se tome conciencia de eso y los jueces incluso ya lo están haciendo cuando se hablaba de que el juez simplemente está pintado de mal. Sin embargo, hay jueces que ya están trabajando con las partes, fiscales y defensores, en este tema. Es decir, presentación ante la autoridad, ante la policía, que vaya a firmar 2 veces por semana. ¿Por qué no miramos alguna cosa que pueda haber en el menú? La idea es que se complemente el trabajo del fiscal con el del juez. Sí, e incluso esto es un diálogo, es decir, la tarea del juez en esta etapa de los acuerdos y demás no es una tarea, digamos, de que escucha y resuelve, sino que contribuye y tiene, digamos, habilitado un papel activo, pero activo en el sentido que las partes, por ejemplo, suponiendo que se proponga algo fuera de lo razonable o improductivo, se lo señale y sean las propias partes las que en definitiva le traigan otro acuerdo o piensen en otra medida. No es algo absolutamente contra el acusatorio y ni mucho menos. Es, digamos, una actividad normal, natural, en todos los países evolucionados que tienen este sistema. Bien, el que no se le aplican esas medidas alternativas, que tiene que ir sí o sí a la cárcel, parece que estamos enviando a una persona a que en realidad salga peor. Bien, ahí es otro tema, es decir, que es en ese momento también, ahí creo que falta conciencia, a pesar de que se ha dicho hasta el cansancio por mucha gente que tiene conocimiento y trata del tema, de que una de las cosas más básicas para mejorar la seguridad, y eso significa bajar la reincidencia, es atender el sistema penitenciario y reformularlo, no decir, no hacer más cárceles, reformularlo en el sentido de qué tenemos y qué es lo que funciona bien y qué es lo que está funcionando mal. Y lo que está funcionando bien son los establecimientos pequeños y lo que está funcionando mal son los grandes. Bueno, y entonces como que hay gente muy capaz que está trabajando, que tiene, digamos, potencial para aportar en este sistema.
que sin duda también requiere recursos, ¿no? Quizás más que todavía que el anterior, el previo. Alberto Reyes, muchísimas gracias por favor, acompañarnos. un gusto para Muchas mí. gracias. Tenemos que actualizar a las 9:06 los datos del tiempo.